todo lo que comemos, hacemos, decimos, va a afectar la parte física, la parte mental, la parte emocional a fuerzas. Lo sensible me va a mostrar lo que me hace sentir bien. Cuando yo tengo dolor y me abro al dolor, voy a aprender a descubrir lo que sana mi dolor. La medicina está dentro. Explorar la eroticidad del cuerpo físico sin poner barreras, ¿no? Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y muchos de ustedes me han preguntado si hay un cuarto módulo del método Yourgasmic, y este módulo en particular habla acerca del futuro del sexo, que es el sexo energético. Y esta es una técnica que nos permite tener una conexión placentera y transformadora con otros sin la necesidad de contacto físico o al infusionar la energía en el tacto. Y este sexo energético es el usar nuestra energía en distintas maneras que va más allá del contacto físico. Y lo que hace cuando compartimos esta energía es expandir nuestro placer y nos ayuda a accesar las capas más profundas de nuestra conciencia. Y en este nivel vamos a explorar con técnicas más avanzadas de la energía y vamos a practicar usando los jams energéticos con otros. Este curso lo voy a hacer con Lawrence Lanoff, totalmente en vivo, en Zoom, todos los martes durante hora y media, para que se inscriban ya en yourgasmic.com. Hola, bienvenidos al podcast. A todos ustedes que no se hayan suscribido a mi Spotify y al YouTube para recibir su episodio cada semana, háganlo ahora porque tenemos temas muy interesantes. Y hoy me da mucho gusto tener a Nacho Arimani, que es un hombre que admiro mucho. He tenido la oportunidad de estar en sus conciertos de música de sanación y ha sido una experiencia sumamente transformadora en mi vida. Tomé algunas clases con él del método Arimani y él es un neurocompositor, es máster en precisión étnica, es creador del método Arimani, que es una técnica de movimiento y voz que promueve coherencia en el cerebro a través del cuerpo y armoniza los patrones del cerebro con la vibración. Él es coproductor de In Time, un ritmo terapéutico para la salud para tratar el autismo, el ADD, el Alzheimer y depresión. Arimani enseña a nivel mundial en conferencias con neurocientíficos, doctores. En UCLA 2018 estuvo en el Integrative Medicine Mental Health Summit. También ha estado en UCLA Healing Arts Summit, en el Feel Good Summit hosted por Mark Heyman, en Summit Series. También ha estado dando talleres en el Conservatorio Nacional de Argelia, en la Universidad Tecnológica de Monterrey, en el Omachi Primitive Art Festival en Japón y en Beijing. Como músico ha participado con distintos artistas e incluso ha tocado en los Grammys. Pueden seguirlo en nachoarimani.com. Y hoy vamos a hablar de la importancia de utilizar nuestra voz y el efecto que tiene el sonido en nuestra frecuencia y vibración. Comenzamos. Y qué gusto estar aquí ya con Nacho, y estamos, para que sepan, en su estudio, que es este lugar hermoso en la naturaleza aquí en Los Ángeles, lleno de flores, de muchos colores, con unos instrumentos ancestrales, nuevos, llenos de energía. Y me encanta este espacio porque ya he estado aquí como alumna con su Arimani Method, y pues hoy me abre este espacio para platicar con todos ustedes y hablar de las frecuencias y del sonido como una modalidad de sanación, y cómo hemos estado tan desconectados de pues el entender cómo las frecuencias son parte de nosotros, cómo el sonido puede tocarnos, puede penetrar nuestros oídos y puede crear magia en nuestro cuerpo. Y pues quería compartir él, que es uno de los sanadores a través del sonido y además coach de la Arimani Method, para que nos platique muy bien. Él es de España, entonces vamos a hablar muy a gusto, nos sentimos como en casa, porque incluso ahorita, antes de entrar al aire con ustedes en el podcast, estábamos hablando
de lo hermoso que tiene la cultura latina, que es este sentido de los valores, ¿no? Y cómo cuando nos reconciliamos con algunos de ellos, porque muchos de nosotros que nos vamos a vivir a otros lados, como que surge una cualidad de una integridad muy especial como seres humanos para expresarnos auténticamente. Sí, estábamos comentando los que nos hemos ido de nuestros lugares de origen, ¿no? Por buscar un espacio de creación, ¿no? También por un lado y más expansión. A veces tenemos que adoptar unos valores que no son los nuestros al principio para poder de alguna manera sobrevivir en la cultura nueva y de alguna manera... Pertenecer. ¿Ves, no? Pero cuando una vez yo ahora que llevo de 10 años en Estados Unidos, de repente justamente en estos 2 meses de cuarentena, el volver a reconectar con España, con mi familia, con amigos que hacía 20 años que no conectaba, y no solo con las amistades, sino con los valores esenciales de la cultura española y también europea, valores de democracia, valores de libertad, con los que yo crecí y tuve una acción social, política muy importante en la universidad. Y conectar con esos valores en esos tiempos de incertidumbre nos dan mucha fuerza. Nos dan mucha fuerza para sentirnos seguros, porque cuando todo se tambalea, lo único que te puedes agarrar es a tus valores, qué es lo importante de la vida para ti, qué significa la vida y cuáles las cualidades que más valoras en la vida. Cuando te agarras a ellas son los que te van a ayudar a atravesar las transiciones, ¿no? Sentirte seguro, lo que el Arimani Method habla de en tu templo, ¿no? Y el templo se construye con unos pilares que están basados en tus valores, en las creencias auténticas de qué significa para ti la vida, básicamente. Y es importante lo que dices, y les voy a contar una pequeña historia porque he tenido la oportunidad de explorar con el Arimani Method. Traje a mi sobrina Emma, que tiene 11 años, a una clase con Nacho porque tenía la presentación de su escuela y le daba pánico hablar en público. Y es una niña que tiene el talento de cantar, canta hermoso, tiene una voz preciosa, pero tenía este miedo por vergüenza, como dices tú, a pertenecer, a no sentirse insegura, a como que ir descubriendo apenas sus valores. Y venimos a una sesión contigo y un año después todavía se acuerda de esa meditación, la aplica antes de sus presentaciones y se le quitó el miedo a hablar en público. Y para mí, darle esa seguridad a una niña de 11 años como se la das a tantas personas, ¿a qué se lo atribuyes? Como una meditación, como una clase de 2 horas, le quitó el miedo escénico a una niña. Porque el miedo que tenemos y el miedo a hablar en público, que de alguna manera la voz es lo más vulnerable que tenemos, porque la voz es la expresión del alma, ¿no? Básicamente. Casi todo el mundo, el miedo número 1 que tienes es hablar en público, porque estás desnudo, literal. Entonces, no es tanto el miedo a pertenecer, es más el miedo a ser querido y valorado. La clave que he descubierto en cantantes como en speakers es que lo que nos impide y lo que nos da miedo, lo que nos cierra el espacio a la seguridad es nuestra mente y es el juicio. El problema de todo es el juicio, y el juicio es siempre externo. El juicio es ¿qué van a opinar de mí? ¿Va a ser mi voz correcta? ¿Voy a hacerlo bien? ¿Voy a decirlo perfecto o no? Entonces está ese juicio externo que condiciona toda tu voz, y no es que la condiciona, es que lo que digo es que se cierra el espacio para tu voz auténtica. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente de niños o mayores, cuando tenemos una experiencia traumática o queremos pertenecer, generamos una voz de una identidad que es con la que creemos que vamos a poder ser queridos, ser valorados, ser respetados, ¿no? Pero a la hora de la verdad, esa voz todo el rato nos va a generar mucha ansiedad, porque no está basada en la seguridad que estamos buscando. La seguridad, ¿ves?, la buscamos en la aprobación fuera. El origen de la seguridad está dentro de uno, que es lo que no nos han enseñado. Entonces, con el método
lo que estamos haciendo es generar en el cuerpo físico y en nuestro cerebro, a través de unos patrones de respiración y movimiento, una arquitectura sólida, de fortaleza, donde una vez la sientes, tu voz surge naturalmente. No tienes ni que buscarla, no tienes ni que forzarla. Entonces la clave, cuando mucha gente dice, quiero encontrar mi voz, tu voz nunca la has perdido. Ahí está. Ahí está. Lo que has perdido es el espacio de seguridad y fuerza para tu voz. Y como dices tú, es como el tratar de buscar mi voz, porque estamos tan condicionados por la voz de los papás, de la abuelita, de la sociedad, del condicionamiento, de los amigos, de el pertenecer, que pensamos que perdemos nuestra voz y que tenemos que encontrar nuestra voz. A mí lo que me gusta de lo que haces es que surge la voz, o sea, Exacto. creas como el ambiente para que la voz surja y te busque a ti en vez de tú estar buscándola. Total. Entonces, ¿qué es? Siempre pongo el modelo del método es generar una pirámide, o imagínense una catedral, ¿no? Cuando entramos a un lugar sagrado, sea cual sea la religión, o sea cual sea su práctica, cuando entramos a ese lugar, que siempre es un espacio arquitectónico, ¿ven? Entras en ese espacio y lo primero que uno siente es tranquilidad y paz. Porque hay unas dimensiones que te hacen, que te protegen, ¿ves? Es una arquitectura que te protege. Dentro de esa arquitectura uno va y cada tradición pues medita o hace sus rezos siempre con la voz. Y esa voz es la que dentro de esas dimensiones generadas por la arquitectura te hacen conectar contigo mismo y con lo sagrado. Pueden llamarle Dios, pueden llamarle el origen, o incluso con a otra gente que está participando de esa meditación o de ese rezo, ¿no? Siempre a través de la voz. Entonces la clave no es preocuparse por la voz. La clave es preocuparse cuál es el entorno, cuál es el ambiente arquitectónico de seguridad y de fuerza para que tu voz salga desde el corazón, no desde tu mente. El problema es que todo el rato nuestra voz está viniendo de nuestra mente para encajar con los valores de aprobación, los valores de éxito, los valores de belleza, los valores de seguridad que nos han traspasado nuestros padres o están en lo social, ¿no? Y también la voz de decir, sé mucho, sé mucho, sé mucho, ¿no? Porque muchas veces yo creo que hablamos de la voz y a lo mejor decimos frases de cosas muy interesantes o sacamos algún término que vaya a apantallar a alguien, pero no es del corazón. Mi pregunta para ti es ¿por qué es complicado para muchas personas hablar desde el corazón? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es esa desconexión a decir, puedo hablar desde aquí, puedo hablar con este amor, puedo hablar Wow. con esta esencia que soy yo? Qué pregunta tan bonita. Y es la esencial. Es que solo se puede hablar desde el corazón si tienes una gran fuerza interior. Entonces el corazón necesita un espacio, lo mismo. El corazón necesita un espacio donde se sienta seguro y protegido. Si no se siente seguro y protegido, no vas a hablar desde el corazón, no puedes hablar desde el corazón, vas a hablar desde el miedo. En el corazón no hay miedo, en la mente hay miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que construir otra vez es ese templo donde el corazón es un templo para el corazón. El templo es tu cuerpo. El templo es tu cuerpo y en el método, como tú bien hiciste, la primera respiración que hacemos es desde la raíz, desde la tierra. Porque respiras desde la tierra y tu raíz. Eso te lleva a tu fuerza. Segundo punto. Como estás en tu fuerza, de ahí puedes trascender al corazón. Como estás en tu corazón, puedes trascender a una mente iluminada, que es una mente que no emite juicios. Y desde ahí puedes liberar tu voz sin expectativas. Pero ves que llegar al corazón, primero tienes que respirar desde tu raíz, que es lo que hablábamos antes, es tu familia. Si en tu familia tenemos trauma, porque todas nuestras familias tienen trauma, como queremos evitar el dolor de la familia, queremos encontrar fuerza, ¿ves? El segundo punto, en agentes externos. Y nos agarramos a los valores culturales estereotipados del éxito, de belleza y de seguridad, creyendo que eso nos va a llevar al corazón.
Pero ves que la primera desalineación es que no estamos respirando desde la tierra. Y si quieren, ni siquiera hablen de la familia, hablemos de la tierra. Respiren desde lo que tenemos, que es la tierra. Desde ahí la naturaleza te va a dar fuerza. Desde esa fuerza el corazón puede sentirse libre y volar. Mucha gente ahora está muy de moda, ¿no? Todo el mundo, tienes que hablar tienes que vivir desde el corazón. Yo digo, no, wait. No se te ocurra vivir desde el corazón si no estás fuerte. Porque sabes que te vas a romper. Se te va a romper en 1000 pedazos y sabes que te vas a cerrar completamente. Entonces, antes de echar el vuelo al corazón, asegúrate que estás fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? Porque hablas de fuerza. Hablo de fuerza energética. ¿No? Hablo de y esa fuerza energética se consigue también con fuerza corporal. Y esa fuerza corporal le da el mensaje a nuestro cerebro de que hay fuerza y seguridad. Entonces, en realidad, sí, que no estás en este estado de fragilidad hasta física donde te puedes caer o no puedes caminar ni 1 kilómetro, ¿no? Sino el endurance. Y esa fragilidad que es resilience, que es resiliencia también, ¿no? Y eso y es cómo generar eso también en la mente, ¿no? Estate fuerte mentalmente. Entonces, por eso el trabajo del método mío es generar esa arquitectura de fuerza, efectivamente, y flexibilidad, que es el segundo elemento que es muy importante. No es solo fuerza, sino es fuerza y flexibilidad. Por eso el patrón de 5, el pentágono, genera simetría dinámica, que es como la naturaleza crece, generando fuerza y flexibilidad, que es lo que necesitamos para vivir realmente. Entonces, ¿cómo mandamos la información a nuestro cerebro para que nuestra mente se sienta segura y fuerte? Es a través de trabajo corporal con patrones de respiración y de movimiento. Entonces, no hay misterio. Si quieres sentirte fuerte mentalmente, hay que hacer un poquito de trabajo físico de una manera consciente, conectado con meditaciones o con trabajos más de mantras, una si lo práctica. Quieres, no, de eso. Pero es siempre la fuerza real la vas a conseguir cuando la mente y el cuerpo se alineen. No es solo cuerpo, ni es solo mente. He tenido aquí a bodybuilders, ¿no? Haciendo el método y en la postura del templo temblaban. Y tengo a mujeres que están aquí como súper delgaditas que en la postura del templo están súper estables. ¿Por qué? Porque la fuerza no es solo física, es energética. Y se consigue cuando la mente y el cuerpo están alineados, y entonces el flujo de tu energía está libre dentro de tu cuerpo. Y se despierta, y ahí tu voz se despierta. Entonces y hay gente que está mentalmente muy fuerte, pero en el cuerpo tampoco tanto, ¿no? Gente muy inteligente, pero que no están en su cuerpo. ¿Ves? No hay equilibrio. Todo es una cuestión de equilibrio y de alineación, y lo que hablo yo de geometría. Entonces es generar esta alineación de mente y cuerpo, donde de repente sientes, la clave es que esa fuerza se siente, no la piensas. Lo que pasa es que esa fuerza se construye, lo que hablábamos antes. Exacto. Se construye con la práctica diaria. Me da igual cuál elijas. Si quieres hacer yoga todos los días, perfecto. Haces qigong todos los días, perfecto. O haces Aramani Method todos los días. Pero esa fuerza no te viene dada. Te viene dado el corazón. Ojo, te viene dada la voz. Pero hay que darle forma. No, hay que darle no forma, hay que darle casa, hay que darle hogar al corazón. Y ese hogar es una casa. ¿Cómo se construye? Cada día con tu práctica. Entonces vas creando esta fuerza y seguridad para que tu corazón pueda estar a full. A full. Qué belleza. Tengo una pregunta acerca de la voz. Porque me acuerdo cuando llegué a tu sesión, yo sentía que hablaba mucho desde la garganta. Y tú me hiciste ver eso. Y cuando empecé a hacer esto, como que sentí que la voz bajó más al área de mi abdomen. Incluso logré sentir que salía de la tierra esa voz. Cuando me trago las palabras, cuando no puedo decir algo que me incomoda, porque a muchas personas les pasa, ¿no? Que se enojan y se les cierra la garganta. Es como esta capacidad de te quieres expresar, que la tienes ahí, pero hay algo que se congela, hay algo que se atora, hay algo que se bloquea.
¿Qué está pasando con mi voz en esos momentos? Pues está el miedo a... Está el miedo a hacer daño con lo que dices, pero ese miedo a hacer daño no es miedo a hacer daño, es miedo a que tú por lo que dices no te quieran. ¿Ves? Entonces ese miedo es mente, cierras el espacio. ¿Ves? Siempre el espacio está abierto o el espacio está cerrado. En cuanto entra la mente con juicio y por esa inseguridad que probablemente tengamos que ver qué pasa en tu raíz, esos elementos donde tú no te sentiste segura y apoyada cuando decías lo que sentías, se genera ese patrón interno. Cada vez que vas a decir lo que sientes, mejor no lo dices para ser querida, ¿no? Pero en ese momento que tú vas a ese patrón mental, estás cerrando el espacio y vas a hablar, bueno, a lo mejor ni te salen las palabras, o vas a decir otras que no son las auténticas y esas se te van a atorar. En la garganta. Y también hablábamos de la importancia de conectar en la tierra, porque en las tendencias espirituales, y esto ya lo he mencionado anteriormente en el podcast y lo pueden ver en mis redes sociales, de que la espiritualidad como que está muy mal entendida. También ya estamos mal educándonos espiritualmente porque hay demasiadas tendencias y como que nos invitan mucho a conectarnos con el cosmos, con la energía del cielo, y que no es importante conectar con la tierra, como que nos invitan, digamos, como dices tú, a dejar nuestro templo para accesar otros niveles de conciencia, otros reinos, a través de plantas medicinales, de meditación, que hace diferente el Arimani Method y esta conexión con la raíz, con la tierra. Pues la tecnología está aquí. Este cuerpo, nuestro cuerpo y la tierra es justamente la tecnología para conectar. De tal manera que tenemos que hacer el máster, tenemos que hacernos maestros en esta tecnología terrenal de nuestro cuerpo y alineado con la naturaleza, porque una vez usamos esos principios, naturalmente conectamos con otras dimensiones. Todo el mundo está intentando buscar otras dimensiones, conectar con la luz. ¿Por qué? Porque la experiencia terrestre es bastante dolorosa. Pero justamente en ese dolor y en esta experiencia terrestre es nuestro entrenamiento. Si no, no estaríamos acá. Pero no es trascender el dolor, es navegar el dolor. Es navegar el dolor. ¿Sabes qué es? Es sentirlo al menos 100% y darle otro significado. De tal manera, el dolor es dolor. Y pasa. La clave es que según el significado que le demos al dolor, vamos a sufrir o no. Y esa es la gran diferencia, que todo el mundo está anclado en el sufrimiento por la etiqueta y cómo estamos entendiendo, dándole ese significado al dolor. Una pérdida es dolor. Lo que pasa es que podemos sentir el dolor y no sufrir, o muchas de las emociones que tenemos ya las hemos aprendido, no son ni reales. Las hemos aprendido de nuestros padres, las hemos aprendido de nuestra cultura, ¿no? Entonces, lo que el Arimani Method propone es conectarnos a 1000 por 1000 con nuestro cuerpo, que es tecnología, que es geometría, y en nuestro cuerpo está el código armónico de crecimiento natural que está en la naturaleza, que está en el universo, que se llama la proporción áurea, la medida de oro. En cuando nosotros, y está en nuestro ADN también, podemos conectar y utilizar esos principios que están en nuestro cuerpo y enraizarnos con la tierra en ese templo que construimos, una vez abrimos el espacio, ¿ves? Naturalmente nuestra voz y nuestra energía surge y se eleva en la conexión con la luz. Es un proceso como el contrario que la gente busca, ¿no? La gente, quiero encontrar la luz, ¿Quieres encontrar la luz? Ánclate en tu templo. Ánclate en este cuerpo, en la naturaleza, alinéate y vas a ver cómo la luz fluye a través de ti, porque esa es la tecnología. Pasa que se nos ha olvidado y todo el mundo, como la experiencia de la vida es a veces dura, estamos intentando evitarla con estas tendencias de meditaciones que ya te conectan con otras dimensiones, ¿no?
O te vas nada más a la mente al querer saber y entender, pero no el encarnar, ¿no? La palabra embodiment. El embodiment, ¿no? Y para mí es fascinante porque simplemente a nivel físico, sabes que el Arimani Method es muy científico de alguna manera porque quiero hacerlo. Y es un workout además. Yo acabé sudando así de me dolían las piernas al día siguiente. Porque precisamente como hay tanto esoterismo, ¿no? Al final yo que vengo de una familia de científicos también tengo entiendo que el sonido, el Arimani Method al final es el puro sound healing con tu voz, ¿no? Es la herramienta real para más potentes que hay para sanar. Es importante que el lenguaje que usemos sea accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, con lo que yo trabajo es con conceptos de física, conceptos de geometría, de neurobiología, de arquitectura, ¿no? Para que todo el mundo lo entiende. La experiencia espiritual es tu experiencia. Pero yo te digo que si usamos estos principios de neurobiología, de arquitectura, de física, de química, y los usamos, tú te transformas y cambias a través de generar ritmo en tu cuerpo, de tal manera que generas arrastres de onda cerebral. Por antes me decías, vamos a hablar de las frecuencias que generan magia dentro de ti. No hay magia, no se genera magia. Bueno, para mí la magia es encontrar esos lugares desconocidos y pues ver el brillo que hay adentro. Pero es que la magia es que nuestro cuerpo está diseñado para experimentar esos lugares y se nos ha olvidado. Nuestro cuerpo, por los principios neurobiológicos que tenemos, que justamente responden a frecuencias y responden a ritmos, está hecho para abrirnos a esas experiencias absolutamente maravillosas de la vida. Y hablemos un poco, porque hablas de la frecuencia, el ritmo y el sonido como el poder para sanar. ¿Qué es lo que hace el sonido en tu cuerpo? Porque te digo, todos estamos muy conectados con el sonido, siempre, pero ya estamos conectados con el sonido de la moto, del camión, de los botes de la basura, del teléfono, de los electrónicos, o algunos de nosotros también más conectados con los sonidos de la naturaleza. Pero también, ¿qué hay de nuestro sonido de la voz, del sonido de un instrumento? ¿Cómo nos afecta nuestra frecuencia y nuestro templo? Mira, hay dos principios fundamentales del sonido que para entender por qué el sonido nos afecta, ¿no? Uno es el que hablaba antes de la propiedad de nuestro cerebro a nivel neurofisiológico, que se llama el arrastre de onda cerebral, lo que en inglés se llama entrainment. Fíjate qué maravilla. Nuestro cerebro tiene la propiedad de a cualquier ritmo externo, nuestras ondas cerebrales se sincronizan. Por eso cuando escuchamos música con ritmo, ¿qué es lo que tu cuerpo hace? Se mueve. ¿Ves? Empiezas a hacer tapping, se mueve, ¿no? Ajá. ¿Piensas sobre ello? Sí, ya tiene un cambio interno en mi cuerpo. Pero como es automático. Siento vibración, o sea, siento que hay algo que se está moviendo adentro de mi cuerpo. Pero no hay proceso de pensamiento. No. Y eso, ¿ves eso qué importante es? Uh-huh. Porque el sonido, quieras o no quieras, el ritmo externo, tu onda cerebral se va a sincronizar. Fíjate qué maravilla, ¿no? Por eso todo el mundo le gusta bailar. Escuchas una canción y te pones a mover a través, se produce también a través del sistema vestibular, lo que se llama también arrastre de onda cerebral. Hay muchos procesos fascinantes, pero la clave es el que nuestro cerebro se sincroniza a un ritmo. No lo puedes evitar, no lo puedes combatir. Y es un ritmo favorable que me causa paz o... La clave esa es la cuestión. Sí. Lo que hablabas de... Como nuestro cerebro sí o sí se va a sincronizar con un ritmo, ¿qué ritmos estamos haciendo que el cerebro se sincronice? Porque los ritmos de los sonidos de la ciudad, no son ritmos que promueven armonía dentro de ti, pero tu cerebro se va a asimilar a esos ritmos, con lo cual tu sistema va a estar todo el rato intentando encontrar ese equilibrio que tú le estás dando un estímulo que no es equilibrado de por sí, con lo cual ya tu sistema, que siempre está intentando buscar homeostasis, que es equilibrio, le estás dando un impulso que no promueve equilibrio, ¿entiendes? Yeah. Con lo cual ya estás como generando estrés en tu sistema, ¿no? Lo mismo pasa con los sonidos. El otro concepto que es importante a nivel de sonido se llama el concepto de resonancia, que las cosas nos vibran.
¿no? Por eso yo estoy enamorado de esos instrumentos siempre que son pues de barro, instrumentos de tambores de agua, porque en cuanto los toco, mi cuerpo siente que es un sonido natural. Y mi cuerpo, de alguna manera, inteligentemente, porque el cuerpo es naturaleza, sabe que esa resonancia natural le genera armonía en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay sonidos, igual, el sonido de la moto, el sonido de un claxon, que no generan armonía en el cuerpo, pero sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo lo va a sentir, porque la clave del sonido es que no lo puedes parar. Activa más como el sentido de sobrevivencia o el cerebro reptiliano. Pero ves como todo nuestro sistema está diseñado para codificar información que viene a través de la vibración y del sonido. Todo nuestro sistema. Aunque cierres los oídos, tu cuerpo siente la vibración. Si hay algo que tú no quieres ver, cierras los ojos. Pero si tú no quieres, es imposible no sentir frecuencia. ¿Y la frecuencia solo viene del sonido? Hay frecuencias de luz, ¿no? Frecuencias de luz, todo es la frecuencia, se mide por hercios, ¿no? Entonces nuestro oído humano es capaz de escuchar de 20 hercios a 20.000 hercios. Todo eso es lo que son ondas sonoras. Más allá de 20.000 hercios y para allá se transforman en colores. Los colores son frecuencias altas, frecuencias de onda altas. Y ahí hasta subir a la luz. La diferencia con el sonido es que el sonido necesita un medio, sea gas, sea líquido, y dependiendo del medio en el que fluye, la velocidad del sonido es más rápida o menos rápida, ¿no? Pero nuestro cuerpo, que es masa física, ¿ves? El sonido es el perfecto conductor de sonido. Por eso nuestras células, les das sonido a nuestro cuerpo, la célula va a vibrar, se va a hacer más elástica o menos elástica. La clave, que es por eso un poco toda mi investigación estos últimos 20 años, es conectarnos con sonidos y ritmos elementales, que son los ritmos y los sonidos de la naturaleza. En cuanto tú le das al cuerpo sonidos elementales y le das al cerebro ritmos elementales, lo que se genera en ti es armonía, homeostasis, equilibrio, le puedes llamar salud. Sí, la armonía te trae salud. Exacto. Porque estás vibrando, estás vibrante. Exacto. Estás vibrante y lo que te hablaba antes fíjate de la fuerza. Estás vibrando en fuerza y en elasticidad. Una célula sana es una vibra que vibra con fuerza y elástica. Una célula con cáncer ha perdido la elasticidad. Por eso muchas formas de combatir, algunas formas de combatir cáncer con frecuencia es mandar a esas células que no son elásticas una frecuencia muy alta de onda, de tal manera que como la célula no tiene flexibilidad porque es cancerígena, ¿cómo se dice? Se disipa, ¿no? Se rompes la célula cancerígena porque no es elástica. Entonces como todo es una realidad fractal, desde la célula hasta tu cuerpo, es mandarle otra vez el patrón de crecimiento armónico, que es este patrón en el que hablaba antes de la proporción áurea. Nuestra célula tiene ese patrón. Pero si estamos todo el rato recibiendo patrones que no son naturales, al final la célula se asimila a esos patrones y lo que generas es enfermedad, porque estás viviendo con esos patrones que no son naturales, ya físicos. Y si hablamos de patrones de pensamiento, todavía más, ¿no? Pero ya simplemente expuestos. Por eso yo he elegido vivir en la naturaleza, porque sé que a mí me viene bien, a mí me equilibra muchísimo. Mi mente, ¿ves? Para salir de mi mente me voy al cuerpo y el cuerpo resuena con los sonidos y con los elementos de la naturaleza. Me ayuda mucho a equilibrar y alinear mente y cuerpo. Me han preguntado ¿qué pueden hacer para cambiar un hábito? ¿Qué pueden hacer para cambiar algún patrón de conducta, alguna emoción que llevan reprimiendo muchísimo tiempo o algún rencor que le tengan a otra persona, culpa, vergüenza? Y es por eso que hace unos años hice la creación de este curso basado en mi libro El arte de la transformación, que es la alquimia práctica. Y la alquimia es el proceso justamente de integrar los 4 elementos dentro del nuevo espacio que es el éter,
despertando nuestro potencial humano con la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Esta experiencia navega en 6 módulos las técnicas de autoconocimiento y meditaciones para lograr la vida que queremos y que merecemos. Y el modo de navegación de este curso en línea es un módulo por semana, incluyendo la práctica diaria de las meditaciones. Y en la 7ª semana ya puedes continuar con las meditaciones de acuerdo a tus necesidades. Lo puedes descargar y adquirir ahora en institutohabitos.com. ¿Ves que está muy de moda como todas estas meditaciones y estas frecuencias de no sé cuántos gigahertz? 528. Exactamente, que ves en YouTube y demás. Mi pregunta es, de acuerdo a en qué frecuencia, o sea, ¿cómo me doy cuenta en qué frecuencia estoy y qué sonido necesito para hacer ese cambio en esta frecuencia? Porque a veces siento que como que no tenemos el conocimiento cuando nos ponemos a escuchar y a lo mejor no es la frecuencia en ese momento que mi cuerpo necesita y digo, ay, esto no funciona. Como siempre, hay como que tener un poco conocimiento, ¿no? Esas frecuencias que están en YouTube, puede ser la frecuencia 528, que se dicen que es la frecuencia de que activa el corazón, o música en frecuencia 432, que es la que yo uso. La frecuencia 432 significa, no es una frecuencia, 432 es una frecuencia que es la afinación de los instrumentos, que la nota La, que es la base para afinar, está en 432, en vez de 440, que es la afinación estándar. ¿Qué significa la afinación en 432? Yo afino todos mis instrumentos en 432 porque es la afinación natural, es la afinación que corresponde con la célula vibrando en su código natural. En esa frecuencia los sonidos emiten lo que se llama todos los armónicos, ¿vale? Que es la riqueza del sonido, no solo es en la nota que escuchas, sino imagínate un arco iris, ¿vale? Tienes una nota y los armónicos son el arco iris. Nuestro cuerpo, tu mente escucha la nota, pero tu cuerpo siente el color del arco iris. Entonces, ¿qué pasa? Que en 432 cada nota puede desarrollar todo el espectro armónico y por eso es muy enriquecedor. El 432 es muy bueno para tu equilibrio del cuerpo, Luego hay otras frecuencias, 528, que corresponden a lo que se llaman las All Solfeggio Scales, que sí que son frecuencias muy antiguas que vienen de Pitágoras, que sí que están conectadas con el reino natural y el reino de la conciencia, y que sí que tienen su efecto, pero que tienes que ver, unas son para combatir miedo, otras son para potenciar el corazón. Yo personalmente simplemente uso mis instrumentos en 432 y eso ya te reorganiza todo el sistema a nivel de equilibrio natural, que es lo único que yo quiero hacer. Si quieres seguir avanzando en frecuencias, empieza a usar tu voz. Empieza a usar tu voz, ¿ves? Estamos buscando fuera, otra vez, ¿te das cuenta? Sí. La fuente que nos da fuerza. Estamos buscando fuerza, fuera el sonido que nos va a curar. Tu voz, no tienes que ser cantante, porque es natural. Tu voz natural dentro de ti, tú simplemente haciendo toning, una sola nota y haciendo humming, like eso tiene mucho, si lo repites 5 minutos cada día, tiene mucho más poder que si escuchas con los cascos esa frecuencia de YouTube. Pero es interesante porque yo creo mucho en el poder de sanación de tu propia voz, pero también está este estigma de no sé cantar, soy desafinado, no es armónica, me dijeron que me callara, ¿ves? Me van a decir que estoy ridículo si estoy en el baño de mi casa haciendo... ¿Ves? Todo es juicio, ¿ves cómo el juicio social te corta el espacio a tu voz corta auténtica? La voz. Entonces, ¿cuál es? No, el problema no es tu voz, el problema es cómo está de engranado dentro de ti ese juicio social que te quita lo esencial, que es tu voz. Fíjate qué fuerte es. Te quita lo esencial y está en tu mente. Entonces, de lo que hay que liberarse es de ese juicio social, que es lo más difícil porque son patrones de años. Para poder encontrar
la fuerza de tu transformación que está en tu voz. Y ahí es la propia intimidad de ti contigo. Y en esa intimidad, ¿sabes qué encuentras? La intimidad con el origen. Y te lo aseguro, solo la vas a encontrar con tu voz. Por eso el trabajo que hago con Más de Coaching Personal o con el Arimani Method es exactamente lo que me acabas de decir. Es que me dijeron que no podía cantar, es que me dijeron que tenía muy mala voz. En ese momento te están cortando todas las alas. Y toda tu vida vives pensando que puedes tener éxito incluso como actor, pero no estás en tu voz auténtica, estás en una identidad y en una voz, como trabajo con cantantes que llenan estadios, pero que están perdidos en su vida, con problemas de adicción y con problemas de depresión, porque esa voz interna, ese niño que quiso cantar de pequeño y le dijo a su madre, cantas fatal, todavía está sufriendo. Por reacción, fíjate lo que hace, se convierte en cantante profesional. Pero él consigo mismo no está conectado, ¿te das cuenta? Con su voz, porque el niño sigue sufriendo. Y también conectar con la voz, como que, digo, y yo conozco a varias personas que tienen este don de tener una gran voz, pero no cantan porque no es profesional, porque no van a ganar dinero, entonces ¿para qué cantan? ¿Ves? Pero ahí está otra vez lo que yo hablo. Este estigma. Es el estigma de que el músico, el starving artist, ¿no? Exacto. El músico, pues no, lo que no, pues no, ¿para qué? El músico mendigo. Es la seguridad, ¿no? Es en la vida tienes que tener seguridad y tienes que tener dinero. La música no da dinero. Pues eso es un valor social que se ha estandarizado, que yo tuve que romper. En mi familia igual, mi padre es neurólogo, mi madre es física y yo iba a estudiar medicina y ahora quiero ser músico. Me dijeron lo mismo, tú, de la música como hobby. ¿De qué vas a vivir? Y yo dije, pues ¿sabes qué? La clave, que es lo que yo hablo ahora del manifestation, de constructing the manifestation paradigm, manifestar. Es cuando tú escuchas esa voz auténtica y te comprometes con ella y todos los días estás con ella cultivando el templo, cultivando tu práctica y no preocupándote por los estándares de fuera, vas a manifestar en tu vida algo que está fuera completamente de tu radar y de tu imaginación. Va a ser la consecuencia de esto, estar conectado siempre con tu voz y desarrollar una práctica, ¿ves?, consistente que canaliza tu talento. ¿Y sabes cuál es tu talento? ¿Cuánto persistes? ¿Cómo eres de constante en lo que tú quieres hacer? Me da igual que seas pintor, que seas músico, que seas cocinero. El éxito, ¿sabes cuándo viene? O del éxito es cuando tú has persistido ante toda adversidad. Ahí ves que has mantenido un patrón, te conviertes en maestro. Si yo empecé a tocar la percusión a los 15 años y tengo 43, todo el mundo, tienes muchísimo talento. Digo, no tengo ningún talento. El talento es que he estado todos estos 30 años persistiendo. No, y además de la práctica, hablábamos de instruirnos, educarnos, descubrir, porque digo, muchas veces digo, a mí me fascina la música y hasta ahorita, después de 25 años que trabajé en radio y que he hecho yoga y que he ido a sound healings, me he puesto a investigar, a ver por qué este sonido, por qué este instrumento, de qué está hecho, qué efecto tiene en mi cuerpo, como que el sonido y mi propia voz, ¿no? Mi propia voz de decir, me puedo expresar cuando hay duelo, me puedo expresar y hacer un sonido a la hora de un bostezo, me puedo expresar cuando siento placer, sin pena, sin que me juzguen. Digo, no es algo que es tan cercano a todos porque no hay una educación sonora. No hay una educación sonora que sabes que es una educación de libertad. Libertad y poder y fuerza. Exacto, ¿ves? Acabamos de hablar de la voz. Cuando tú conectas con esa voz te da fuerza y poder para uno, ¿no? Y te empodera. Cuando tú estás conectado con tu voz auténtica y vives de esa voz auténtica, estás empoderado. Y empoderas a los demás simplemente con tu presencia, porque sabes que aunque tú no estés hablando, todo tu cuerpo, ves, tu templo está vibrando en esa fuerza, en esa frecuencia de autenticidad y de verdad, y la gente lo siente. Entonces, lo que a mí me fascina del sonido, y eso lo estaba hablando hoy en mi online course, ¿no? Es que como todo en la vida, todo lo que está vivo
pulsa y vibra, conocer los fundamentos del sonido nos hace conocer cómo funciona la vida. Wow. Por eso conocer tu voz es conocer tu poder. No estar conectado con tu voz es estar desconectado de tu poder. Tu fuerza de vida. Wow. Quiero más. Y quiero clavarme un poquitito en la conversación porque veo que tienes muchos instrumentos y además de que vine a esta sesión contigo, el primer acercamiento que tuve fue en un sound healing, en una ceremonia o en una meditación de sound, bueno, de sanación a través del sonido en Summit hace un par de años. Y me acuerdo que me tiré, me acosté y casi no me acuerdo de nada. O sea, como que fue una experiencia donde empecé a escuchar tu música, pero fue más de música. Fue como que sentí las notas y la armonía entrar a mi cuerpo y ya después ya no sé qué pasó, pero salí de ahí y dije, soy otra. Soy otra. Hablemos un poquitito de eso, porque seguramente muchos de ustedes no han tenido esta experiencia o ahora ya están empezando a escuchar que hay estos sound healings. ¿De qué va? O sea, ¿cuál es el valor de ir a este evento, de utilizar la música y el sonido en este contexto? Pues mira, yo creo que uno de los valores que tiene, volviendo al tema de la seguridad, ¿no? Es que simplemente ya no es un sitio donde tú vas a escuchar, sino simplemente al estar tumbado vas a sentir. ¿Ves? Fíjate cómo ya el contexto empieza a cambiarlo todo, ¿no? La arquitectura, ¿no? Del espacio, cómo es el setting, ¿no? Todo el mundo se tumba y te tumbas y en ese momento como que haces un let go. Si dejas ir. Que normalmente en la vida nunca. ¿No? Estás porque voy acá para conseguir esto, aquí vas y es el momento en el que es como si fueras a hacerte un masaje, ¿no? Sí, ya te relajas, entras al spa, ya digamos. Directo, ¿no? Y eso todavía ni ha empezado el sonido, pero ¿sabes qué? Es la clave, porque ya está en ti el que tú por fin te abres, es lo que hablamos de cuando entras en un templo te sientes a salvo. Que no te puedes abrir si no estás relajado. Exacto. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te tumbas, te relajas, estás con tu yoga mat, con tu blanket, ¿no? Con tu mantita, es confortable. Ya eso, dime cuándo lo haces en tu vida. Normalmente no te das ese espacio. ¿Ves otra vez el término espacio? Ya el setting. Entonces, y te pones en una situación de recibir. Que también para muchos, ¿Cuándo? Nos y las mujeres, cuesta, claro. Todas las mujeres, ¿no? Que estás siempre dando. ¿En qué momento tú te pones sabes que ahora recibo? Una hora a recibir. ¿Y qué pasa con el sonido? La clave que tiene el sonido por el tema de la resonancia, el concepto de resonancia, es que nos devuelve al sentir. Como te decía, nuestro cuerpo es que no lo puedes parar. No es que lo pienses, es que el sonido es físico. Entonces, como estamos todo el rato en la mente, el que ahora sean tan populares los sound healings, porque vas, te acuestas, te relajas, te das la oportunidad de abrirte a recibir y luego, ¿sabes qué? Estás recibiendo sonido que te devuelve al cuerpo, En cuanto te vas al cuerpo, encuentras paz. Algunas veces ha pasado en sound healing que como en el cuerpo está la frecuencia del trauma, se alebresta. Hay gente que tiene episodios de repente de ansiedad en el sound healing porque como estás en el sentir, despiertas la frecuencia que tienes dentro y a veces tienes esa ansiedad o no ansiedad, sino más una frecuencia de trauma grande que al menos eres capaz de sentirla otra vez, ¿no? Pero en la mayoría de los casos estás pudiendo recibir y te estás volviendo a sentir. Y entonces el sonido, que es lo que a mí me maravilla, te devuelve a la capacidad de sentir. En un mundo en el que estamos todo el rato pensando, en un mundo en el que estamos todo el rato en nuestra mente, intentando ser perfectos, comparándonos todo el rato y olvidándonos que tenemos un resto del cuerpo y el corazón que está dentro del cuerpo y que las frecuencias, el sonido te hace volver al cuerpo y a sentir. Entonces es maravillosa esa experiencia.
tu experiencia con los instrumentos, porque veo muchísimos, si pudiera decirte en tu vida personal esta fuerza, esta conexión, este corazón, ¿cuáles fueron esos 3 instrumentos que te abrieron a este camino, a esta exploración? Qué difícil. Ya sé, es como a qué hijo quieres más. Porque mi camino es un camino con muchas curvas en la música. Entonces, yo empecé cuando tenía 6 años cantando, entonces mi primer instrumento era la voz, pero me sentía muy inseguro, ¿ves? Y era solista del Coro Nacional y canté con Montserrat Caballé, era el número 1 literal de España, pero todo el rato con el juicio de tener que actuar y ser perfecto. Entonces me sentía súper incómodo, no disfrutaba nada. Y con el piano también, el tener que ser perfecto. Pero descubrí la percusión, si tengo que decir, el instrumento que cambió mi vida fue la percusión, los tambores, ¿no? Y lo descubrí en París. A los 15 años estaba caminando por las calles de París y de repente empecé a escuchar un sonido como y mi cuerpo, ¿ves? Literal, mi cuerpo fue como empezó a seguir el sonido. No podía, tengo que seguirlo. Mis amigos, ¿dónde vas? No sé, tengo que... Y llegué a la ribera del Sena, al lado de Notre Dame, y había este drum circle, ¿no? De africanos, con gente de París, Wow. con asiáticos, y todo el mundo estaba disfrutando, sonriendo, cosa que en mi experiencia con la música en orquestas, nunca. Súper serio, todo perfecto, y de repente fue la sensación de, wow, no es solo que quiero tocar el tambor, sino que quiero pertenecer, ¿ves? Quiero pertenecer a esa manera de crear música y alegrarse. Y eso fue lo que me cambió la vida, porque la percusión, a partir de ahí me regresé a España, me compré unos bonguitos, yo le llamaba los bonguitos, empecé a practicar. En mi familia nadie me echaba cuenta, mis amigos tampoco, pero yo estaba enamorado, y dije, yo quiero seguir, y no he parado desde entonces. Y es sobre todo... ¿Y cuántos instrumentos tocas ahora? Bueno, acá en esta casa hice un catálogo para un proyecto hay como 110 instrumentos. Wow. Y los grabé todos en este proyecto para trabajar con niños autistas, música para el cerebro. Y los grabamos todos, hicimos un trabajo científico, analizar las frecuencias, todas las frecuencias sonoras de cada instrumento y ver cómo impactan en nuestro cerebro, ¿no? Entonces creo que hicimos 120, o no 120, 105, 110 y los grabé todos en ese proyecto. Entonces hay frecuencias que también pueden ayudar a ese tipo de enfermedades ya crónicas o enfermedades mentales. El tratamiento de autismo, el tratamiento también para Alzheimer, el tratamiento para la depresión son frecuencias sonoras y patrones rítmicos, porque todo lo que pasa en nuestro cerebro son patrones rítmicos. Entonces sería como el sonido es la herramienta para apoyar el mental health, la salud mental. 100%, sin duda. ¿Afecta si escucho salsa, música electrónica o música clásica? O sea, Sí. ¿cómo puedo yo ser un poco más, pues digamos que consciente o discernir qué tipo de música Pues, escucho, muy sobre todo buena- en las noches Muy buena antes de pregunta, dormir? Muy buena pregunta. Cada música te va a generar, tu cerebro se va a alinear con ese patrón rítmico, sobre todo la velocidad, ¿vale? Muy importante la velocidad, y luego las frecuencias, si son muy altas o son muy bajas de los instrumentos. Entonces, si tú quieres sentirte energética, si por ejemplo por la mañana quieres, a mitad de la mañana, ¿no? O sea, yo por ejemplo empiezo mi mañana con piano tranquilo, ¿no? Empiezo mi mañana así, pero luego un poquito más adelante me pongo un poquito de música más activa. O percusión. Con percusión, tambor. música africana, pero no tampoco mucho porque tampoco me quiero dar El expreso. El expreso, ¿no? Sí. Pero luego a mediodía, a media tarde, para hacer mi workout, por ejemplo, me pongo música colombiana, así bachata o puro vallenato, pero así disco, ¿no? Literal. Porque eso me da mucha energía, te da muchísima energía, ¿no? Y para escribir me pongo también música clásica. Cuando estoy preparando mis workshops y escribiendo música clásica, me pongo súper productivo. Y aguanto más tiempo. Y luego por la noche, antes de dormir,
no te pongas nunca música súper fuerte ni activa. Yo me pongo, a veces me encanta flautas Native American flutes o música armenia, que es duduk, música, instrumentos de viento, sin ritmo. Pero tú usas más, regresando a conectarnos con el sonido natural, o sea, discernir, escuchar sonidos naturales más que sonidos procesados, sí, electrónicos. Eso de base. Sonidos procesados si quieres para tu workout, que te da mucha energía. Porque sí cambian la frecuencia, ¿no? Sobre todo si tienes un sistema nervioso alterado, no es tan buena idea. Para nada. Si tienes un sistema nervioso que está muy alterado, necesitas instrumentaciones acústicas, todo lo acústico posible y frecuencias bajas, como guitarras acústicas. Las guitarras acústicas tienen frecuencias altas también, es una combinación muy interesante. Pero no, la música procesada, la célula literal no la siente nada bien. No la recibe. No. La altera. No, muy interesante todo lo acústico, lo que más que puedas. Y para mí, yo que me conecto mucho con la voz y soy muy romántico, pues escuchen, si quieres conectar con tu corazón, pues escucha a los cantantes que más te gustan. Y ahí te conectas con el corazón, ¿no? Pero entonces yo uso... Como dicen, ¿no? El cantante que tiene soul, que tiene el alma, que te mueve. Literal, porque eso se conecta con tu verdad. Cuando un cantante expresa su corazón, es como que de alguna manera universaliza los sentimientos de todos y entonces despierta en ti también y tú te sientes identificado con él, ¿no? Y cuando alguien está en su auténtica voz, hace resonar tu voz auténtica también, te hace sentir otra vez. Pero es muy importante esta pregunta que me has hecho, porque yo durante todo el día estoy escuchando música y dependiendo de lo que quiero hacer, me pongo una música y otra. Y el día se me pasa volando. Entras a la zona, al fluir. Y voy ahí, va navegando con las diferentes músicas y a mí me cambian el estado instantáneo. Entonces sí que es muy buena pregunta, porque puedes ser mucho más consciente en el tipo de música que escuchas para potenciar diferentes estados. Más productiva, más concentrada, más energética, más calmada. ¿Ves? Para que ya te vayas a dormir en un estado de relajación. Total. Y además, ya para finalizar, porque tenemos algunos minutos, hablábamos de que en tu coaching personal, porque Nacho, además de hacer los sound healings y da conciertos, recientemente estuviste en México dando un concierto en este lugar de plantas espectacular. En el Parque Bicentenario. En el Parque Bicentenario, que vi tus posts en Instagram. Tienes y tus cursos online, haces el coaching y me hablabas nada más muy interesante que lo que haces en tu coaching es ver esta frecuencia de trauma que tiene la persona y apoyarla a que haga ese cambio para que realmente la transformación suceda. ¿Cómo podemos acercarnos un poquitito más a entender esta frecuencia de trauma para transformarla? Pues la única manera de entenderla es sentirla. Y es donde todo el mundo, como duele, pues la hemos estado tapando toda nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que esa frecuencia, hay un momento que se nos olvida que está y pasa al subconsciente. Sin embargo, esa frecuencia está anclada en nuestro tejido conjuntivo, ¿no? Connective tissue, desde el momento en el que se instaura, que puede ser hace 35 años. Como a ti se te ha olvidado, ya crees que no está, pero todo tu comportamiento, todas tus decisiones y toda tu voz de la identidad están basadas en esa frecuencia. Entonces, el acceso a liberar esa frecuencia es revisitar la experiencia vivida que causa el trauma, pero en otras condiciones, acompañado con un experto y simplemente con una meditación ir a la experiencia y localizar simplemente la frecuencia del dolor que está en el cuerpo, no está en la mente. Y con tu propia voz liberarla. Y en ese momento en el que tú la liberas, y no solo la liberas, sino que estás en ella un rato,
lo que se produce es lo que se llama una fase en la frecuencia, en la onda, se produce una cancelación de la frecuencia en el tejido y se disipa. Entonces ese es el momento, pero eso es una práctica que recomiendo hacerla con un experto. Claro. Hay algunos alumnos que tengo que trabajan que de alguna manera intuitiva, hay muchos de nosotros de una manera intuitiva vamos allá, porque realmente es cuando tú tienes un grief, por ejemplo, ¿no? El grief. Y te pones a llorar y te pones a llorar y la estás viviendo, la estás viviendo, la sacas. Claro, Y pero ya sí la es liberas. importante sentirte acompañado. Exacto, porque sobre todo en experiencias traumáticas de abuso sexual, de violencia doméstica, lo que más asusta es que esa experiencia tú te sentías en Revivirla. Revivirla, pero claro, pero si la revives ves otra vez un espacio donde estás acompañada y segura, puedes ir, si no, no vas a ir porque la experiencia fue demasiado traumática, ¿no? Claro, pues ya lo saben dónde pueden encontrar a Nacho y pues de nuevo empezar a conectar con sus frecuencias, con sus sonidos, con su voz. Y quiero agradecerte mucho esta entrevista. La verdad me encanta lo que haces. He explorado el método Arimani y espero que ustedes se den la oportunidad. Cuando tenga sus cursos en línea, vayan checando lo que está haciendo. Prontito, una plataforma maravillosa que estamos Y construyendo. va seguido a México a dar también sound healings. Entonces ahí les avisaré también yo en mis redes para que lo vayan a ver. Ay. México fue lo que me abrió la vida al todo sound healing, o sea, hace 15 años. O sea que le debo todo a México. Wow. Es muy importante para mí, así que felices de verles allá. Perfecto. Y para cerrar, me gustaría como que si te sientes cómodo con ello, hacer un minutito de algún instrumento que puedas hacer para despedirnos. Un minutito nada más. El arpa, ¿no? Wow, el arpa. Uy, me encanta. Entonces así se va a despedir Nacho de todos ustedes. Así que los que no vayan manejando, los invito a que se acuesten, cierren los ojos. Poner el micro aquí cerquita. Sí, aquí lo vamos a poner. Wow.
Muchísimas gracias, Nacho. Un placer. Un placer. Te esperamos pronto por allá. Ahí vamos. Ya saben, síganlo en su Instagram, en su página web, para que se enteren y tengan algún día la experiencia de estar recibiendo esta magia sonora, esta sanación de Nacho. Gracias. Gracias, Karina. Gracias a todos. Y ya está a la venta nuestro libro El futuro del sexo, que es la culminación de 7 años de trabajo y de co-creación con mi maestro Lawrence Lanoff, en el cual creamos esta metodología que le podríamos sinceramente llamar es la esencial y definitiva para vivir tu sexualidad de una forma holística y de una forma transformadora. Cuando hablamos de la sexualidad, automáticamente pensamos que es algo genital, que sea genitalizado, creemos que simplemente es acerca del placer sexual. Pero la verdadera sexualidad, el verdadero poder y potencial que tenemos como seres humanos es acerca de abrazar esta conciencia erótica, esta energía orgásmica y llevar la sexualidad más allá de lo genital, sino crear esta conexión, crear esta sensación multiorgásmica para vivir momentos de transformación, momentos de meditación profunda, de creatividad, de sanación. Así que los invito a que vayan hoy a Amazon, a Apple Store y que descarguen este libro que va a transformar no solo su vida sexual, sino sus vidas.